Gracias, Nancy. Sí, precisamente estuve dándole vueltas cuando me pediste la entrevista a ver por dónde enfocamos. Y me parece que a tu pregunta lo importante es enfocarse en lo que es el Estado de Derechos, interrogarnos por la salud del Estado de Derecho en Bolivia. Y justo hay unos datos, hay un proyecto a nivel internacional que se llama, a ver exactamente, se llama el World Justice Project, que es un consorcio de varias ONGs a nivel internacional que monitorean la situación del Estado de Derecho en el mundo y lo hacen minuciosamente. Utilizan 8 grandes indicadores y de esos 8, además 44 otros subindicadores para monitorear la salud del Estado de Derecho en todos los estados, bueno, o en gran parte de los estados del mundo. Y justamente estuve viendo datos actualizados del 2022. Aquí te voy a pasar la página web de este mega proyecto de monitoreo del Estado de Derecho. Y este monitoreo ubica para el 2022 a Bolivia en el puesto 130 y adivina de cuántos países. ¿De cuántos? De 140. Es decir, estamos en la colita. Solamente superamos en calidad de Estado de Derecho, de condiciones, diríamos, de democracia, a Mauritania, a Myanmar, a Nicaragua, a Camerún, a Egipto, Haití, Congo, Afganistán, Camboya y Venezuela. Venezuela ocupa el 140º lugar. Es decir, Bolivia está entre los peores países en cuanto a la calidad de su condición de Estado democrático, de Estado de Derecho. Y te voy a mencionar los indicadores que monitorea este proyecto. 8 grandes. 1, limitaciones al poder estatal, diríamos, al partido hegemónico, ¿no? Sobre todo los partidos que controlan el poder ejecutivo. Entonces, monitorean las limitaciones, los controles que hay para el gobierno, los poderes gubernamentales, sobre todo el ejecutivo. Segundo, la ausencia de corrupción. Tercero, la apertura del gobierno, el gobierno abierto, ¿no? Cuarto, la vigencia de derechos fundamentales. Quinto, el orden y seguridad. Sexto, la aplicación de leyes, de reglamentos. Séptimo, la justicia civil. Y octavo, la justicia penal. Un poco, para estos 8 grandes indicadores, procesa o identifica muchos otros subindicadores. En total son 44 subindicadores, además de los 8, o que están integrados a los 8. Entonces, por ejemplo, en el primer indicador que te mencioné, las limitaciones a los poderes de gobierno, son 6 subindicadores para ver un poco cómo trabajan. El primer subindicador de este primer indicador, que son las limitaciones a los poderes gubernamentales, es el control efectivo del legislativo hacia el ejecutivo. El segundo es la independencia del Poder Judicial y su capacidad de control efectivo al Ejecutivo. El tercero es la posibilidad de control efectivo a los 3 poderes por la sociedad civil, por auditorías o mecanismos de auditorías y controles independientes, como puede ser una Contraloría, como pueden ser organizaciones independientes de derechos humanos o de fiscalización, o como pueden ser organizaciones de defensores de derechos humanos. Por ejemplo, en este tercer subindicador, el Estado boliviano ocupa el 129º lugar de 140. En el anterior que te mencioné, en la independencia del Poder Judicial, ocupa el puesto 135 sobre 140. O sea, es decir, estamos en lo peor, En el primer subindicador, el control efectivo del legislativo al ejecutivo, ocupamos el 122 de 140. Y así sucesivamente. El cuarto subindicador es la efectividad de sanción a funcionarios, es decir, la sociedad poder controlar a los funcionarios de una mala conducta en cuanto a funcionarios públicos, corrupción, coimas, etc. Y la policía incluida, ¿no? Ocupamos el 128º puesto de 140 en este subindicador. En el quinto subindicador, el efectivo control de la sociedad hacia poderes públicos, si las organizaciones de la sociedad civil tienen o no, los medios, por ejemplo, los medios independientes y los ciudadanos en general, tenemos poder y capacidad para informar y comentar sobre políticas públicas. Eso está vinculado a la libertad de expresión, sobre todo. Ahí ocupamos un 95º puesto de 140, aparentemente mejor. Bueno. Y en el sexto subindicador de este primer gran indicador,
la transición de poderes sujeta a ley, es decir, los procedimientos democráticos en las elecciones, ocupamos el 111º lugar de 140. Es decir, en base a estos parámetros podemos decir que Bolivia está entre los países casi considerados como dictaduras, ¿no? Ya, por ejemplo, Human Rights Watch en su informe tipifica a países como Nicaragua, Cuba y Venezuela como dictaduras ya con todas las letras, ¿no? Bolivia todavía lo consideran en un proceso pero esos indicadores nos dan otra nota, ¿no? ¿Cómo tú dirías que está la salud de la democracia entonces en Bolivia? En terapia intensiva, diríamos. Si tenemos en este monitoreo que es serio, son 44 subindicadores y 8 grandes indicadores, si ocupamos el lugar número 130 de 140 países monitoreados, imagínate, y entre esos países monitoreados estamos muy cerca de Nicaragua y de Venezuela. Es decir, la salud de la democracia en sus elementos fundamentales, en sus instituciones, en sus normas, en sus estructuras, en el respeto a esas reglas básicas de juego, estamos en un momento de profunda crisis, ¿no? Lo peor es que los instrumentos y los actores internacionales que monitorean y controlan esto, o que tienen una voz propia para poder presionar al gobierno, tienen una actitud muy ambigua, ¿no? Te cité a Human Rights Watch, pero Human Rights Watch es de los más valientes, los más íntegros y profesionales en su diagnóstico sobre Bolivia, pero es una ONG. Pero, por ejemplo, las instancias de Naciones Unidas o de la CIDH, de la OEA, son muy timoratas, muy tibias para nombrar las cosas que están pasando. Con excepciones, ¿no? Hemos tenido el informe del relator sobre independencia judicial, García Sayán, que fue contra todo pronóstico, muy realista, muy objetivo, muy valiente. Pero, digamos, no hay más presión al gobierno. Todavía a nivel internacional se respira un aire como que en Bolivia la cosa no está tan mal, en Bolivia es un gobierno todavía legítimo, popular, etc. Y esto es bien peligroso porque parecería que esas instancias esperarían muertos, esperarían grandes violaciones para recién actuar, y eso es hasta éticamente es muy cuestionable, ¿no? Porque no deberíamos esperar que ocurra lo que está ocurriendo en Perú, muertos para poner las alertas. Las alertas deberían prenderse por estos datos que muchas veces no hacen tanto ruido, ¿no? La gran prensa internacional no se focaliza en estos temas, y en nuestro país, la verdad, en Bolivia y en Brasil han ocurrido en las últimas 2 semanas o 3 semanas, sí, 3 semanas, 2 hechos de similar calado de atentado a las instituciones democráticas y a las prácticas democráticas, de irrespeto, ¿no? Ese intento de golpe en Brasil y la aprehensión a un gobernador democráticamente electo en Perú. Pero la prensa internacional, ¿qué ha dado más atención y cobertura? O las instancias internacionales de protección de derechos humanos, en este caso civiles y políticos, al caso brasileño, ¿no? Es que Bolivia todavía juega un rol muy insignificante en todos los debates mundiales sobre democracia, derechos humanos, ¿no? Y esa es una pena porque eso nos pone a los defensores de derechos humanos en situación de riesgo. Ahora, hay algo así como un consuelo en ciertas instituciones, organismos internacionales que dicen, pero Bolivia no está al nivel todavía de Nicaragua ni de Venezuela, ¿no? ¿Ese es un consuelo para sentirse mejor? ¿O qué está pasando con estos organismos? ¿Por qué quieren? ¿O es que hay esta narrativa de que como es un gobierno de izquierda, el uso de ser un gobierno de los indígenas sigue pesando en el contexto internacional? Sí, yo pienso que sí, la verdad. Yo pienso que ese dato que ha señalado, ¿no? O que estamos comentando, esa especie de pasividad de instituciones y de actores internacionales respecto a Bolivia, a la crisis de derechos humanos y a la crisis de la democracia que vive Bolivia, yo creo que es parte de la crisis. Es que el gobierno ha sido muy hábil en crear hacia afuera
todos estos años un manto muy artificial de un cumplimiento óptimo de derechos, ¿no? Y sobre todo estos derechos en los que la comunidad internacional es más sensible, derechos vinculados a poblaciones vulnerables, indígenas, población LGTB, mujeres, niños, medio ambiente. Es decir, el gobierno ha sido sumamente hábil desde sus inicios en manejar muy bien la información pública, los símbolos, qué sé yo, en actos públicos utiliza mucha simbología indígena para deslumbrar a gente de fuera que, claro, dice, uy, ve unos tejidos vistosos, coloridos, dice, uy, sí, este es un gobierno, y una ministra de pollera, etc. Pero esa es la cáscara, y es parte, en nuestro análisis, en el CEDIP, creemos que es parte de la crisis de los derechos humanos, porque es que sigue vigente una falsa imagen, y no se tiene una lectura o una voluntad para leer los datos más profundos de la situación de derechos humanos. Y a la vez eso es un dato muy peligroso, es que señala un peligro, un riesgo para defensores de derechos humanos, porque aquí puede pasar cualquier violación grave y nadie se entera, ¿no? Y es el caso de los defensores ambientales que podemos conversar en un momento. Entonces, para mí ese es un tema que las organizaciones de la sociedad civil boliviana tenemos como reto, volver a poner en agenda internacional a Bolivia como un Estado cuya situación de la democracia y de los derechos humanos fundamentales está en estado de alerta, en situación de riesgo, ¿no? Y estos datos que te he citado son públicos, pero las prácticas, los mecanismos de control, de vigilancia de derechos en Bolivia no siguen, o sea, no nos ponen como un país en estado de alerta máxima. Nos ponen como, sí, hay algunos problemas, etc. Es decir, por ejemplo, la CIDH hizo una visita en loco cuando hubo los muertos de Sacabizancata y los anteriores, con una actuación del entonces secretario general de la CIDH, Paulo Abrao, muy sesgada, totalmente sesgada, y su actuación post salida, porque ahora ya no es secretario, totalmente panfletaria, totalmente partidista, lo delata como tal, ¿no? Pese a que fue un excelente gerente, según dicen, gerente de la CIDH. Pero ese es un poco lo que pasa, ¿no? Ahora, Miguel, este escenario desde hace mucho tiempo ha sido muy proclive a arrinconar a las organizaciones de la sociedad civil, a que la sociedad civil se manifieste. En los últimos eventos han estado sucediendo elementos que muestran ciertas señales de que la sociedad civil no se puede manifestar. Exacto. No puede interpelar al Estado, a las autoridades de Estado. ¿Y eso qué representa, Miguel? Bueno, técnicamente eso se habla en términos de derechos civiles y políticos como un espacio cívico con características de deterioro, de alto deterioro. Aquí te quiero citar otro dato. Hay igual una red de ONGs a nivel internacional que monitorea la salud del espacio cívico. El espacio cívico es, en términos de Naciones Unidas y del derecho internacional de derechos humanos, es como ese conjunto de normas y derechos que hacen a la facilitación, diríamos, de la acción cívica, la acción ciudadana, tanto individual como colectiva. Es decir, el derecho de libre asociación, de libre reunión, derecho de libre expresión, etcétera, están asociados en lo que se llama espacio cívico. Y esta red de instituciones que se llama Cívicus, que nos monitorea a Bolivia con bastante precisión. Somos nosotros aliados, creo que información de ustedes también circula en su monitoreo. Este monitoreo, por ejemplo, ubica al Estado boliviano, al estado de la salud, diríamos, del espacio cívico, en una clasificación de 5 categorías, entre abierto, estrechado, obstruido, deprimido y cerrado. Es decir, abierto es el espacio cívico más saludable, donde hay mayor respeto. Ubica a Bolivia en la calidad de obstruido, que es la antepenúltima, antes de reprimido y de cerrado. Es decir, a tu pregunta, precisamente eso, las condiciones del ejercicio de estos 4 derechos, sobre todo, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de reunión, que no es lo mismo, es diferente, y protesta pacífica, esos 4 derechos que hacen, y junto con otros más, acceso a información, pero sobre todo estos 4,
hacen al ejercicio pleno, digamos, de ciudadanía, Bolivia está en un alto deterioro igual. Y eso, yo creo que esa clasificación es bien todavía optimista, porque lo que vemos ahora, lo que estamos viendo, y eso tú lo has señalado al inicio, es casi un estado terrorista, es decir, que genera condiciones. Obviamente no lo hace a través directamente de actores, operadores estatales, aunque lo ha hecho en Santa Cruz, ha sido la policía que ha salido a reprimir, pero lo hace también a través de civiles afines a las estructuras partidarias que se camuflan como si fueran conflictos entre pares, conflictos sociales entre civiles, y no es así. Lo que ha pasado en las movilizaciones de la semana pasada en La Paz y en otras ciudades, es decir, son civiles, son funcionarios públicos, gran parte de ellos, o son civiles que operan directamente como grupos de choque articulados por el poder gobernante, ¿no? Facilitados por la policía, que no actúa como debe ser, y la fiscalía, que no cumple su labor. Es decir, todas las condiciones de un estado terrorista, en el sentido de que facilita, promueve acciones de terror que limitan estos derechos, ¿no? Entonces, esto debería levantar las alertas máximas, porque si algo caracteriza, digamos, la salud de la democracia, es el ejercicio pleno de estos derechos. Los regímenes militares de los 60, 70, precisamente conculcaban estos derechos: la limitación a la protesta pacífica, a la organización, a la reunión y a la expresión libre, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo ahora en el país. Hay una agudización, y por motivos totalmente políticos, porque el apresamiento del gobernador de Santa Cruz, más allá de que uno pueda tener simpatía o no, es un acto totalmente al margen de la ley, ¿no? Que quebranta cualquier estándar básico del debido proceso. Si eso hacen con una autoridad, el ciudadano de a pie está realmente en grave situación de vulnerabilidad. Ahora, esto que tú llamas una suerte de terrorismo de Estado, Miguel, ¿tú crees que está ganando espacio? Porque, por ejemplo, se ha utilizado, digamos, ciertos mecanismos institucionales de la justicia, del Ministerio Público, para irse contra sectores, por ejemplo, cocaleros de La Paz, ¿no? Ahora, cívicos de Santa Cruz. Entonces, ¿tú crees que esta estrategia está ganando espacio? Sí, eso es clarísimo, ¿no? Eso es lo peligroso, que uno y otro hecho de estas características, es decir, una justicia que opera bajo un switch de alguien del Ejecutivo que le dice: en este caso actúas y en este caso no, ¿no? La total funcionalización de la justicia a las estrategias de control del poder. Si en un caso, como el que has mencionado, los cocaleros de Adecoca, funciona y apresan a gente de manera injusta, generan violencia, heridos, hasta muertos, y en otro caso vuelve a pasar en Santa Cruz, y en otro caso vuelve a pasar y hay impunidad, obviamente esa acumulación de impunidad es un caldo de cultivo para que esto se naturalice, se normalice, y ya después sea el pan de cada día para cualquier sector, ¿no? Nadie tiene la amenaza que decía en su momento y en su contexto Arce Gómez, que vayamos con nuestro testamento bajo el brazo. Es decir, estas señales de un Estado terrorista que actúa con prácticas de violencia con grupos afines, que no se castigan, que no se penalizan, que no hay una entidad pública llamada, obligada por ley a actuar, nos está generando un escenario de que para nadie puede haber garantías de un debido proceso, de una acción de la justicia en condiciones de legalidad y de transparencia y de ajuste a la ley, ¿no? Ese es el peligro, y por eso las organizaciones de derechos humanos, repito, toda organización de la sociedad civil debería prender las alertas. Esto le puede pasar a cualquiera, y lo que dicen los organismos como Human Rights Watch, es bueno que caigamos en cuenta que ese deterioro de las instituciones democráticas lo puede usar un gobierno que es ahora el X, pero mañana el gobierno Y, y nadie está seguro. ¿Qué es lo que pasó? Igual Yanine Áñez utilizó la justicia en su momento, o Murillo, para perseguir a opositores. Y obviamente a nadie a ningún ciudadano, ciudadana, a ninguna organización que quiere ejercer sus derechos plenamente,
le genera garantías esta mala utilización de la justicia y este deterioro de las instituciones democráticas. Esto es producto de la desinstitucionalización, ¿no? Porque así puede entrar un X gobierno ahora, ¿no? De derecha, de izquierda, de centro, lo que tú quieras, pero las instituciones deberían ser, mantener una línea de conducta que es constitucional, que es en cumplimiento de la ley, de la norma. Eso es lo institucional. Ahora entra un gobierno X y las instituciones parece que se subordinan a ellas. Ahora bien, nos llamaba la atención, Miguel, lo que decías. Estamos en tiempos de decir más o menos como en la época de Arce Gómez, de andar con la Biblia, con el testamento del brazo. Ese es el riesgo, de que a medida en que se vuelvan a producir nuevos eventos de estos de abuso de poder, es verdad que lo que tú dices, ahorita se focalizan en algunos actores, los que más les interesan. Por ejemplo, el control de la coca parece que es clave, y por eso a de coca la tuvieron ahí. O lo domestican, o lo reprimen, o lo invalidan, ¿no? Pero en otros casos es a actores que no les pasan una factura política grande. Entonces ahí tienen a Janine, porque claro, tienen un gran concierto internacional que dicen, bueno, es que Janine se lo merece, ¿no? Sin hacer una lectura más independiente de ese derecho humanos, decir, bueno, ese debido proceso lo merece ella, lo merece cualquier persona, ¿no? Es decir, se focalizan ahorita en determinados grupos y personas en función de las estrategias de poder que tienen y en función de que no les pase una factura política. Si lo hacen, por ejemplo, con ONGs que tienen amplia legitimidad a nivel internacional y nacional, eso les pasaría una factura política al gobierno de la estructura de poder. Lo quisieron hacer con el CEDIP y les pasó la factura política, bueno, con el CEDIP y otras ONGs hermanas, ¿no? Pero nadie dice que a medida que esto avance y se haga una bola de nieve, va a haber garantías para todos, ¿no? Y por eso la sociedad debe ser consciente de defender estos derechos en invierno y en verano, es decir, cuando me toque y cuando no me toque, porque el derecho nos protege a todos, ¿no? Y ese es el problema, que también hay un conjunto de instituciones y de organizaciones en la sociedad civil que están debilitadas desde una perspectiva de derechos humanos. Es decir, estamos viviendo un contexto en el que la vigorosa institucionalidad que había en la sociedad civil en tema de derechos humanos, no solamente las asambleas de derechos humanos, sino muchas ONGs que tenían esa vocación de defensa de derechos, de protección de derechos, en la época de las dictaduras, en la época del neoliberalismo, ahora o están mermadas, o algunas se han autocensurado, o algunas han extraviado su visión, ¿no? Y todavía dudan si esto hay que defender los derechos o no, o dudan, dicen, no, pero es que este es golpista. Es decir, se ha perdido como el sentido de la defensa de derechos humanos en sentido universal. Y claro, eso también es parte de la crisis de los derechos humanos, que tenemos instituciones debilitadas, dispersas, mermadas. Por ejemplo, en algunas reuniones internacionales nos decían a nosotros, pero es que de Bolivia no tenemos información sistematizada sobre los derechos humanos. El CEDIP, si bien su vocación inicial es más bien un centro de documentación y de información, aunque obviamente una perspectiva de derechos, no era una organización de derechos humanos. Hemos tenido que estos últimos años hacer cosas que hacen los organismos especializados en derechos humanos, como es, por ejemplo, documentar violaciones de derechos humanos, porque no hay quien lo haga, porque las asambleas están divididas, porque las ONGs muchas se han pasado a ser casi apéndices del gobierno, algunas timoratamente, tímidamente hacen cierta crítica con temor, otras no han perdido el sentido de la noción. Incluso hay otro elemento de la crisis, que es que las violaciones a derechos humanos, por ejemplo, en relación con problemáticas ambientales, todavía hay muchas organizaciones, muchos actores que no los consideran violaciones, ¿no? El caso de Tariquía, por ejemplo, es espantoso, porque incluso ONGs que tienen cierta trayectoria en Tarija, en el caso de Tariquía, están perfectamente de la mano con el CERNAP y sin entender que ahí hay un problema serio, incluso hasta ético, porque el CERNAP ha degenerado totalmente su actuación y su visión,
ya no protege el medio ambiente, sino se ha convertido como una especie de garrote para las organizaciones que exigen sus derechos en cuanto al respeto al medio ambiente y a sus territorios, ¿no? Las comunidades de la subsahariana Tariquía. Y ahí a mí me espanta, te lo digo así francamente, ver que eso, gente que ha sido tradicionalmente de derechos humanos, no lo ve un problema, ¿no? Y están tranquilamente coordinando con ese CERNAP que se ha vuelto como una especie de cancerbero y de chicote, de garrote para los campesinos que están defendiendo sus derechos. O una CESUD-CB, que desde su nacimiento fue una instancia defensora de derechos humanos. Desde que nació el año 79, su actuación histórica, emblemática en el golpe de Guevara, no, de Natush Bush, el 79, se ganó un sitial en la historia del país y en el conjunto de la sociedad civil boliviana con una organización de derechos humanos que defendía derechos territoriales y de los pueblos indígenas y los campesinos. Pero al estar ahora cooptada en una estructura de poder, al ser parte, hemos visto su actuación es una y otra vez, reiteradas veces, o los colonizadores o las Bartolinas, de complicidad con la perpetración en las violaciones de derechos, con los perpetradores, ¿no? Entonces, esa es parte de la crisis. Es importante entender eso. Cuando la sociedad civil ha bajado también los brazos, cuando la sociedad civil está desorientada en su visión de lo que son derechos humanos, lo que es un defensor de derechos humanos, cuando la sociedad civil o organizaciones que se dicen la sociedad civil son una especie de híbrido entre sociedad civil y actuación desde el Estado. Por ejemplo, el caso de los cooperativistas, para mí es una mezcla bien rara. Cuando esto pasa, hay una crisis profunda y esto vamos a tardar en salir de esa crisis, ¿no? En volver a decir, a ver, ¿cuál es el rol de una organización de la sociedad civil frente al Estado? ¿No? Y no volverse apéndice del Estado y a través del Estado de las empresas para hacer garrote contra gente que reclama sus derechos, ¿no? El caso de los cooperativistas mineros es paradigmático porque si te das cuenta, es un actor híbrido que camufla su actuación entre ser empresa pero no es empresa, y por tanto toda la discusión que hay ahora sobre el cumplimiento de derechos que tienen que realizar también las empresas y los estados tienen que exigir a las empresas para cumplir derechos, a los cooperativistas no los hace, porque a veces aparece como movimiento social y es parte de una estructura de poder. Al final de cuentas parece que es Estado. Entonces, ¿qué es? ¿Es un actor de sociedad civil? ¿Es un actor empresarial? ¿Es un actor estatal? ¿Qué son las cooperativas? Se camufla, es un camaleón que cambia de colores en esos tres ámbitos y pueden violar derechos como lo hacen en el caso aurífero de una manera horrorosa y se lavan las manos. No hay un Estado que les exige el cumplimiento, ¿no? El caso del mercurio es bien paradigmático. Entonces, ese es el nivel, a mi modo de ver, de lo profundo de la crisis en el tema de derechos humanos. Estamos perdiendo la noción de lo que son derechos humanos, la noción de lo que es la defensa de derechos humanos y el ejercicio de los defensores de derechos humanos.